Hola, mi nombre es Magali Romero. Hoy les voy a presentar las diferencias entre mitosis y meiosis, como para reforzar los conceptos, digamos, o ciertos conceptos sobre estos dos tipos de división celular. Para ello, les voy a presentar un cuadro comparativo en el que vamos a ir haciéndonos distintas preguntas. Además, para acompañar, vamos a ver acá a la derecha de la pantalla un esquema, un gráfico que me parecía el más apropiado para acompañar esta temática. Vale decir que este gráfico lo saqué, es extraído del Albert, ¿sí? De la sexta edición del Albert, por si en algún caso lo quieren buscar o les parece que les puede llegar a servir tenerlo más a mano. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que realizar es ¿cuáles son las células que realizan cada uno de estos tipos de división? Bueno, las células que se dividen por meiosis son únicamente las células de la línea germinal y no todas, ¿sí? La mayoría de las células de la línea germinal se dividen por meiosis. Sin embargo, la mayoría de las células del cuerpo, del organismo, siempre hablando de células animales, se dividen por mitosis. Ellas son las células somáticas y también las primeras células, en realidad algunas células de la primera fase, que es la fase proliferativa de la gametogénesis. Recordemos que, para aquellos que no sepan, la gametogénesis es la formación de gametos, ¿sí? El proceso mediante el cual se forman las gametas. Este tema, la gametogénesis, lo vamos a ver más adelante también dentro de este curso, cuando empecemos con los temas de biología del desarrollo, y allí vamos a ver algunas cuestiones en mayor detalle, ¿sí? Que hoy solamente las vamos a mencionar. ¿Cuál es la duración de la división? Bueno, en el caso de la meiosis, esa división, ese tipo de división, dura años, ¿sí? En el caso de la mitosis, la duración de este tipo de división varía según el tipo celular del que estemos hablando, pero como generalidad convenimos que dura entre 45 minutos y una hora. ¿Cuál es la ploidía de las células que se dividen? Bueno, las células que van a iniciar ese tipo de división, ya sea meiosis o mitosis, en cualquiera de los dos casos, las células que inician ese tipo de división son células diploides. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que son células que tienen los dos cromosomas del par. Cuando hablamos de pares, hablamos de que en las células existen cromosomas que son otorgados por la madre y cromosomas que son otorgados por el padre. Cuando están ambos cromosomas, hablamos de células diploides. Cuando esos cromosomas son apartados, es decir, que la célula tiene la mitad del número cromosómico, en ese caso decimos que son haploides. En este caso, entonces, todas las células que se dividen, ya sea por mitosis como por meiosis, son diploides. El número de células hijas que resulta de cada tipo de división es diferente. Si se fijan, y acá voy a mover el cuadradito donde estoy yo para no estorbar en el esquema, en el gráfico vemos a la izquierda la meiosis y a la derecha la mitosis. Si observamos, en la meiosis hay dos divisiones, ¿sí? Luego de la replicación del ADN, y el resultado son 4 células hijas. Sin embargo, en la mitosis la división es una sola y de esta única división resultan 2 células. La ploidía de las células hijas va a ser distinta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se fijan en la meiosis, lo primero que se divide, es decir, lo primero que se separa en esta primera división, en esta meiosis 1, son los cromosomas que llamamos homólogos, es decir, el cromosoma materno y paterno se aparean, es decir, que se colocan uno a la par del otro, ¿sí? Es como lo vemos aquí, y luego son separados uno de otro, resultando entonces de la primera división meiótica ya un número haploide en las células hijas, ¿sí? Porque ya no están los dos cromosomas del par, sino que se separaron en esta primera división. Por supuesto, entonces,
que luego de la segunda división tampoco va a ser diploide el número, ya se redujo. Por lo tanto, las células hijas resultantes de la meiosis son células haploides. En el caso de la mitosis, si bien existen los cromosomas homólogos, es decir, están los dos miembros del par, ¿sí? Como se ven acá, el rojo y el gris, yo lo veo gris, no sé ustedes, celeste y gris, bueno, están ambos. Sin embargo, lo que se separan no son esos cromosomas homólogos, de hecho no se aparean, sino que se alinean individualmente y lo que se separan son lo que llamamos cromátides hermanas, es decir, que lo que se separan de esos cromosomas son las dos cadenas de ADN idénticas que se formaron luego de la replicación de este ADN. Bien, por lo tanto, las células hijas resultantes de la división mitótica todavía conservan los dos cromosomas del par y por lo tanto son células diploides. ¿Qué es lo que se alinea en el plano ecuatorial en la metafase? Esa sería la siguiente pregunta que nos podemos hacer. Y para responderla tenemos que tener en cuenta que en la meiosis hablamos de dos metafases, porque son dos tipos de dos divisiones consecutivas con las mismas fases. Por lo tanto, vamos a responder esta pregunta apoyándonos un poco en el gráfico. En la primera metafase o en la metafase 1, metafase de la meiosis 1, que es lo que vemos aquí, en estas dos partes, lo que se alinea en el plano ecuatorial son los pares de cromosomas homólogos, proceso que llamamos apareamiento, ¿sí? En la metafase 2, sin embargo, una vez que ya se separaron los cromosomas homólogos en esta primera división, las células hijas ingresan en una segunda división meiótica o meiosis 2, lo que se alinea en el plano ecuatorial son los cromosomas individualmente, cada uno de ellos con dos cromátides, ¿sí? A las cuales llamamos cromátides hermanas. En el caso de la mitosis, donde únicamente ocurre una división, por lo tanto la metafase es una sola, lo que se alinea en el plano ecuatorial son los cromosomas individualmente, cada uno con dos cromátides, que es en realidad algo que podemos comparar entonces la metafase mitótica con la metafase 2 de la meiosis, ¿sí? Eso lo vemos aquí, por lo que vemos ahora. Bien. La siguiente pregunta sería si participan cromosomas homólogos. Esto me parece súper importante de recalcar, que cromosomas homólogos participan en los dos tipos de división. Cromosomas homólogos, es decir, el número completo de cromosomas participa en los dos tipos de división. La diferencia está en que en la meiosis esos cromosomas homólogos se separan luego de la primera división meiótica. Y en el caso de la mitosis nunca se separan, ¿sí? Si bien están los dos miembros del par, lo que se separa son las cromátides hermanas. Y por eso es que, como resultado, tenemos células hijas con número diploide. Y en la contraparte, en la meiosis, donde sí se separan los cromosomas homólogos, las células hijas tienen un número haploide de cromosomas. Pero recalquemos entonces que en ambos casos tenemos cromosomas homólogos participando de la división. Bueno, un poquito de la mano con lo que veníamos hablando, la siguiente pregunta dice, si se separan los cromosomas homólogos. Estos cromosomas, como dijimos anteriormente, en la meiosis sí se separan y lo hacen en la anafase de la meiosis 1, es decir, de la primera división. O, lo que es lo mismo decir, en la anafase 1. En el caso de la mitosis no se separan los cromosomas homólogos. Siguiente pregunta, ¿se separan las cromátides hermanas? Sí, se separan en ambos tipos de división. En el caso de la meiosis, se separan en la anafase de la meiosis 2,
¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Lo que es lo mismo decir en anafase 2. En el caso de la mitosis, sí se separan, de hecho es lo único que se separa en la mitosis, ¿sí? Bien, ¿cuántos cuántas divisiones ocurren luego de la replicación del ADN? Es decir, de la replicación de los cromosomas. Me voy a mover del gráfico para que lo puedan observar. Tanto en la meiosis como en la mitosis vemos que aquí dice DNA replication, ¿sí? Fíjense acá, lo que vemos es como si fuera una cuerdita, ¿sí? Unida, eso implica una única molécula de ADN, ¿sí? En el siguiente paso, una vez que el ADN se replicó, vemos que tiene dos cuerditas, entre comillas, ¿sí? Que sería entonces el ADN replicado. Con lo cual tenemos ahora sí los cromosomas que nosotros generalmente dibujamos, los dibujamos como si tuvieran 4 patitas, ¿sí? En realidad eso corresponde a las dos moléculas de ADN unidas, ¿sí? Exactamente idénticas, formando lo que llamamos cromátides hermanas. Bien. Entonces, luego de esa replicación de ADN, ¿cuántas divisiones tenemos? En el caso de la meiosis, vemos que ocurre una división aquí, dos divisiones, ¿sí? Por eso llamamos meiosis 1 y 2. En la mitosis es una única división la que ocurre. ¿Es fuente de variabilidad genética? Bueno, la meiosis sí, es fuente de variabilidad genética y ahora vamos a ver de qué manera. En la mitosis no ocurre ninguna variabilidad genética, simplemente las células hijas son exactamente idénticas a la que le dio origen. ¿Cuál es la fuente de variación genética? Bueno, en el caso de la meiosis, por un lado tenemos el crossing over, que es esto que vemos aquí en la primera división meiótica o en la meiosis 1, en la metafase, cuando los cromosomas homólogos se aparean, además hay un entrecruzamiento o crossing over, que es aquello que se da entre los cromosomas homólogos un intercambio, ¿sí? De material genético, un intercambio de partecitas, digamos, de ADN, ¿sí? Eso ya es una fuente de variabilidad genética. Luego de ello, en la anafase de la primera meiosis, los cromosomas migran de manera azarosa, es decir, puede migrar cualquiera hacia cualquier célula hija, con lo cual eso también es una fuente de variación genética. En el caso de la mitosis, como dijimos, no hay ninguna fuente de variación. Por último, la última pregunta, ¿en qué contribuye a la formación de gametas? Bueno, en el caso de la meiosis, ese tipo de división es la que, o en realidad es por la cual, las gametas reducen a la mitad su número cromosómico. Por ahora quédense con esa información que es suficiente. En el caso de la mitosis, únicamente participa en la fase proliferativa, ¿sí? De la gametogénesis y contribuye al mantenimiento de un pool de células que llamamos stem o troncales de la línea germinal. Bueno, por último, recuerden que para consultas tenemos abiertas distintas vías de comunicación, como son los foros y la mensajería en la Moodle. Y ahora sumamos también los encuentros virtuales, ¿sí? de consultas. Esperamos que puedan aprovecharlos, que les sirvan y bueno, por cualquiera de las vías, la que más les convenga, siempre estamos acá a su disposición. Les dejo también con la imagen de Sheldon y la madre mirando la molécula de ADN, la doble hélice de ADN, que es un poco con la cara de pánico con la que la empezamos a mirar nosotros cada vez que comenzamos su estudio.